¿Por qué se muere mi aguacate cada vez que lo trasplanto a la maceta? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta, verdad? Hola, ¿qué tal, paiseños? Vídeos sobre aguacates, vídeos sobre palta. Y este vídeo se lo voy a dedicar a Joel, el hijo de un amigo mío, y su palta. Joel, vamos a hacer lo posible porque sobreviva, no te preocupes. Mi amigo Chapi me mandó el otro día un WhatsApp en el que me decía esto. ¿Qué le pasa a mi aguacate? Hace una semana tenía 5 hojas y ahora solo le quedan 2. Antes de que me llegara la foto que me estaba mandando por WhatsApp, le dije, pregúntate cuándo fue la última vez que lo regaste. Y si recuerdas cuándo fue la última vez que lo regaste, es muy probable que tu aguacate se esté asfixiando en la maceta por 2 motivos. Bueno, el primer motivo por el que se mueren casi todos los aguacates es por exceso de riego. El exceso de riego en 2 momentos. Esos 2 momentos son en el momento en el que lo pasamos del vaso a la maceta o una vez que está en la maceta porque lo regamos demasiado. Mi amigo directamente me decía, lo riego una vez mínimo cada semana. Y ahí mi amigo estaba cometiendo un error. Si riegas demasiado tu aguacate, le provocas una cosa que se llama asfixia radicular. Algo que es difícil de entender, pero te lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Y tú te vas a preguntar ahora mismo, ¿cómo es posible que respire dentro del agua y en cambio no sea capaz de respirar en una maceta? Pues bien, aquí es donde entra lo maravillosa y lo complicada a veces que es la naturaleza, porque la forma de respirar de las raíces del aguacate en el vaso y en la maceta es completamente diferente. Cuando tú tienes el aguacate en el agua, las raíces son gruesas, las ves ahí, son unas raíces gruesas, pueden ir formando como raíces auxiliares, pero normalmente las raíces, te fijas, son gruesas. Por el contrario, cuando está en tierra, el aguacate respira de forma diferente. Lo hace con unas raíces muy finitas que necesitan que el sustrato esté lo más poroso posible. ¿Qué sucede si regamos demasiado? Que el sustrato, en vez de ser un sustrato muy poroso y liviano que permita que esos mini pelitos de las raíces respiren, lo que sucede es que hay un barro que impide que la raíz respire correctamente. Te voy a poner sobreimpresionado o por aquí cuál es el ejemplo típico de una hoja de aguacate que se está muriendo. Normalmente la hoja del aguacate, cuando se está muriendo y ahogándose por asfixia radicular, se suelen poner de un tono morado. Dejan de tener un color verde y vivo, le empiezan a salir por los bordes unos tonos violetas y medio marrones hasta que finalmente la hoja que está pegada en el árbol se cae al suelo y se muere. Normalmente da la impresión de que se te está secando el árbol y tú le echas un poco más de agua, con lo cual empeoramos todavía más la salud de nuestra planta. Y ahora que hemos hablado de que regar demasiado un aguacate le puede traer problemas muy serios e incluso se nos puede medio morir el aguacate o morírsenos del todo porque este tiene la punta muy quemada y es posible que este se esté muriendo, tenemos que analizar cómo evitarlo. Lo primero, tu aguacate necesitas que cuando esté en maceta tenga muy buen drenaje. Es decir, no nos vale una maceta que tenga solo un par de agujeros por debajo. Nuestra maceta tiene que tener muchos más agujeros y agujeros muy grandes. Prohibido en los aguacates ponerle el famoso platito de debajo de las macetas, porque si pones un platito el agua no se escurre cuando riegas, entonces se va a ir acumulando, aunque tú no lo notes, se va a ir acumulando una gran cantidad de humedad y de líquido por esta parte y tu aguacate se va a morir. Me hace gracia porque es que te puedo decir que he matado tantos aguacates que ya estoy muy acostumbrado a hablar de esto y a decirme Otra vez, pero ¿cómo es posible que se te vuelva a morir un aguacate por regarlo demasiado? pues esto siempre pasa, es que es algo que pasa muchísimo. Entonces, el drenaje de la maceta fundamental, con lo cual agujeros por debajo y agujeros en el lateral, porque si esto se apoya y no sale el agua por abajo, necesito que el agua me salga así, por aquí, pero solo con el drenaje
no nos llega. No nos llega. Tenemos que tener un sustrato adecuado. Yo tengo un vídeo de cómo pasar un aguacate del vaso de agua a la tierra y realmente utilicé un sustrato inadecuado y mi aguacate sufrió muchísimo. Un día te hablaré de aguacatiño, ¿vale? ¿Cuál es el mejor sustrato para que no se nos asfixien los aguacates en maceta? Tiene que ser un sustrato muy poroso, muy ligero y que permita que las raíces respiren lo máximo posible. Uno en el que no añadas una tonelada de humus de lombriz, por ejemplo, porque el humus de lombriz acumula mucha agua, se vuelve como una esponja y eso no nos interesa. Utilizaría compost como abono y algo para mí fundamental es la perlita. La viste en el anterior vídeo, la viste en un vídeo anterior más. La perlita es uno de los mejores aliados que tienes en tus macetas. Utiliza perlita en bastante cantidad para oxigenar tus raíces. Por lo tanto, los problemas de sobreriego se solucionan. Maceta con muy buen drenaje, no lo riegues apenas cuando lo pasas a maceta, casi no lo riegues cuando ya está establecido en la maceta y por último, que tu sustrato sea lo más poroso y lo más ligero posible. De verdad, utiliza la perlita porque te va a dar muy buen resultado. Y ahora tenemos que hablar de qué pasa con aguacates que riegas muy bien, que tienes muy buen sustrato, que la maceta está perfecta, que está empezando a crecer, lo pones un día afuera y de repente ¡pumba! No lo regaste demasiado, no le llovió encima, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahí entraríamos en los problemas que vienen, bueno, vamos a llamarle problemas por el clima, golpes de frío y excesos de sol. Este aguacate es el mejor ejemplo de un aguacate quemado por el sol. Te voy a enseñar las hojas desde más cerca para que lo veas porque directamente lo he puesto para que el sol me lo queme. Posiblemente haya quien me llame mataplantas, pero mira, me da igual. Tengo que enseñarte qué le hace el sol a las hojas del aguacate cuando no está preparado para aguantar el sol directo y lo que le pasa es esto. Esto son quemaduras de sol. Fíjate, todas las hojas tienen manchas. Son manchas que no salen solo por el borde, sino que también por la parte del medio, como aquí por ejemplo, le salen muchas manchitas. Si esto es lo que te ha pasado a ti, no tengas miedo, porque tu aguacate, en el momento en el que lo protejas de ese sol directo que lo está quemando, va a volverte a generar nuevas hojas y hojas sanas. Y es algo que se puede ver justo en esta parte. Tienes que fijarte en esta parte de aquí. Está verde, está sana, no está quemada, no está gris, no está negra. Esta parte va a echar nuevas hojas. Tienes que apartarlo del sol cuando te pase esto y con el tiempo tu aguacate va a seguir viviendo. La diferencia entre que las hojas se le caigan por lo de regarlo demasiado y por esto es que estas hojas no se caen al suelo. En cambio, cuando se asfixia, sí se caen al suelo porque el árbol sufre en la zona justo donde la hoja se pega al tallo. Si lo tienes en casa, ponlo cerca de una fuente de luz, como es una ventana, pero siempre ten una cortina entre lo que es el sol y el aguacate. Esa cortina va a permitir que le entre mucha luz, pero no va a permitir que los rayos de sol quemen sus hojas. Y por último, te voy a poner por aquí también una serie de imágenes que te van a decir cuando tu aguacate lo que está teniendo son problemas por frío. Los aguacates son de clima tropical, entonces si hace mucho frío en invierno, yo te recomiendo que o los protejas con una carpita, con una manta de protección del frío y de las heladas en invierno, o directamente si lo tienes en maceta, mételo dentro de casa porque te vas a ahorrar muchísimos problemas. Para terminar, estoy seguro que muchos me vais a decir es que yo mi aguacate nunca lo pongo en vaso de agua. Me encanta ver cómo todo el tejido radicular, como en este caso, tú fíjate aquí cómo está todo el tejido radicular, fíjate qué pasada de raíces tiene este. A mí esto es algo que me encanta verlo y esto no lo puedo ver si lo tengo directamente en maceta. ¿Lo ves aquí? Tú tienes tu macetita y tienes los huesos de palta. Puedes ponerlos con piel o sin piel. Yo en este caso he hecho el experimento de tener los dos sin piel. Por cierto, mira qué sustrato más poroso, ¿eh? Es completamente ligero y tiene perlita. ¿Ves? Pero ¿qué quieres que te diga? Es un método que no te permite ver cómo va creciendo. Llega un día que de repente ves que empieza a desarrollarle y que le empieza a salir el tallo, pero es un método que te va a tardar más, no sabes cuándo va a germinarte. Este sistema muchas veces también provoca moho en lo que es la pepa, la pepita del aguacate o el hueso. Y este método a mí me parece un método muy bueno, pero es lento, tiene también sus problemitas y no es tan espectacular como este. A mí el método que más me gusta
estás claramente en el vaso de agua. ¿Por qué? Por lo que te conté de mi amigo con su hijo. Su hijo está aprendiendo a poner un hueso de aguacate en agua, está aprendiendo a cómo le sale la raíz al hueso, está aprendiendo a cómo se le va formando el tallo al aguacate, está aprendiendo cómo le salen las hojitas y está aprendiendo básicamente cómo crece la naturaleza. Y bueno, si tú eres de Team Tierra o de Team Agua, lo que sabes que tienes que hacer es ten mucho cuidado con el riego y ten mucho cuidado con el sol o el frío, porque tu aguacate puede sufrir. Espero haberte servido de ayuda, espero que hayas entendido un poquito cómo sufren los aguacates cuando están en macetita o en el vaso del agua. Y nada más, peisiños, algún día te hablaré sobre aguacatiño y nos vemos en el siguiente vídeo.